capítulo 26. Y vamos a hablar de un personaje que me parece importante que usted lo traiga hoy a memoria. ¿A cuánto les hubiera gustado ser discípulo de Jesús? O sea, no hablando en el término de este tiempo, hablando en el tiempo de Jesús, ¿a quién le hubiera gustado caminar con Jesús? Yo creo que a todos, ¿sí o no? Esa es una pregunta que la respuesta es obvia. ¿A cuántos les hubiera gustado que Jesús le dijera: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia? Uy, tremenda palabra, ¿cierto? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ser amigo de Jesús también demandaba que le dijera: apártate de mí, Satanás, diciéndole al mismo Pedro. ¿A cuántos les hubiera gustado ser Juan, el discípulo amado de Jesús? Dice que se le recostaba en el hombro a Jesús. O sea, se dice que Juan era muy tierno, pero cuando se le saltaba, si quiere díganos si le hacemos descender fuego del cielo y que los consuma. Porque Juan y Jacobo eran tremendos, pero con Jesús Juan era tierno. ¿A cuántos les hubiera gustado ser Andrés, un excelente evangelista? ¿Cierto? Un Felipe. ¿A cuántos les hubiera gustado ser Judas? ¿Ah? ¿A cuántos les hubiera gustado ser Judas? Bueno, quiero que vaya al versículo 50. Mateo 26, 50. Mire lo que dice. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hirieron a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. He ahí el primer torero de la Biblia. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. De ahí también podría desprenderse el refrán que dice: al que hierro mata. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Bueno, ¿cuántos quisieran haber sido discípulos de Jesús? Mire, a Judas le costó bastante. De pronto usted dirá: uy, pero el pastor nos va a predicar de Judas, o en las naciones dirán: pastor, y usted va a hablar de ese personaje. Vea, a mí el Judas me cae bien. Todo el mundo critica a Judas, pero yo se los he enseñado. Todos dejaron botados a Jesús. El único que cobró por dejarlo botado fue Judas. No fue tonto, pero el resto también lo dejó tirado. Dígame dónde estaban los discípulos. No estudiamos fue el jueves o el domingo pasado, que dice que Pedro, el domingo pasado, que Pedro miraba de lejos a Jesús. O sea que no eran pues como tan buenos amigos. Ahora, ¿quién era Judas? Judas fue discípulo, fue uno de los hombres que Jesucristo llamó para que lo siguieran. Luego fue llamado también apóstol. Judas fue apóstol. ¿O no? Ya se había suicidado. Judas fue apóstol. Es decir, que si llegó a ese llamado, Judas no era cualquier lagañamico ni labio gallina. Judas se mantuvo al lado de Jesús a pesar de sus errores, así como Pedro fue emocionalista. ¿Usted quién cree que fue el que sacó la espada y le cortó la oreja al discípulo del sumo sacerdote? El discípulo Pedro. Estaba un poquito enojado.
O sea que todos tenían errores, todos eran humanos. Ahora, ¿sabe cómo titulé este mensaje? Amando a Judas. Hoy le voy a cambiar el chip en cuanto a Judas. Porque toda la vida nos han enseñado que Judas es el malvado de la historia. ¿Sí o no? Y así, ay, no sea tan Judas, si uno ocupa esa palabra para hablar de traidores. ¿Sí? Pero eso es como que, no sé, de pronto Jennifer me hiciera una marranada y yo le dije, ay, no sea tan Jennifer. Cuando en la vida muchos traicionan, ¿sí o no? Cuando muchos faltan. Maridos, ¿cuántos maridos no se han ido de la casa porque son traidores? Y usted no llama ahí, no sea tan fulano. No, usted dice, no sea tan Judas. Lo más bajito es fariseo. Y le dio el beso de Judas. Y usted entiende esto, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Arréstenlo. Tengo una pregunta. ¿A Jesús lo conocían? Entonces, ¿por qué Judas puso señal de que al que Judas besara, ese sería el que tenían que arrestar? ¿Usted por qué cree que Judas les dijo, mire, les voy a poner una señal para que no se equivoquen? Yo les voy a entregar a Jesús. Al que yo le dé el beso, ese es Jesús. ¿Usted por qué cree que Judas hizo algo así? O sea, sería tonto porque los sumos sacerdotes, los principales de la iglesia, estaban buscando a Jesús. O sea, sabían quién era Jesús. Le estaban buscando la caída. Y cuando llegue le da el pico, dice, y enseguida se acercó Jesús y le dijo, salve, se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Yo no sé si usted se ha acercado a Jesús y le ha dado un beso. Y de pronto Jesús le diga, amigo, ¿a qué vienes? ¿Será que usted va a entregar al Señor? ¿Quién sabe? Pero yo hoy no le voy a hablar de su vida solamente espiritual. Hoy le voy a hablar de procesos que cada uno tenemos que vivir y quizá los despreciamos. Cuando gracias a Judas usted hoy es salvo. Pastor, usted está hablando una herejía. No. Gracias a Judas usted es salvo. Porque fue Judas quien entregó a Jesús para que muriera por usted y por mí. O sea que del todo el Judas no fue tan malo. Se equivocó, pero malo no era. Y hoy se lo voy a comprobar. Pastor, ¿eso a mí en qué me edifica? Espere tantico. Judas era amigo de Jesús. Mire, todos eran discípulos, todos eran apóstoles, todos fueron siervos del Señor, sanaban enfermos, ministraban. Pero Judas fue el único al que Jesús individualmente, aparte de Lázaro, le dijo amigo. Ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, su hermano, a nadie se lo dijo, solo a Judas. De Lázaro ya lo sabíamos. Y mire que de Lázaro no se ve que compartiera en muchos escenarios con Jesús, pero Jesús lloró porque era su amigo. Jesús fue y dijo, le dijeron, Lázaro, tu amigo, ha muerto. Y Judas. En general hay una mención donde dice, vosotros sois mis amigos. Pero eso es como yo decirles a todos ustedes y yo somos amigos. Sí, de alguna manera sí. Pero yo tengo un círculo de amigos más cerrado, íntimo. Y Judas hacía parte del círculo íntimo de Jesús. Pastor, ¿usted en qué se basa para decir eso? Mire lo que dice en las Escrituras. Resulta que, váyase para Juan, ahí cerquita a Mateo, vecino de Mateo, vecino de Marcos, vecino de Lucas. Juan capítulo 13.
Juan capítulo 13, versículo 29. Dice, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Quién era el tesorero del ministerio de Jesús? Cuando dice que Judas tenía la bolsa, no era la bolsa de basura, era el tesoro, eran los dineros que entraban al ministerio. Recuerde que a Jesús mucha gente le ofrendaba. Una mujer llamada Juana, ¿y cómo era que llamaba? Juana, la mujer de Chuza. ¿Y? No, Susana no era. Bueno, había otra que participaban en las ofrendas y mantenían a Jesús. No crean que Jesús se iba a pata y no les daba de comer a los discípulos. Él llevaba platica para comprarles. Cuando no había plata fue cuando hizo la multiplicación, pero Jesús se mantenía por finanzas. ¿Y sabe quién cuidaba las finanzas? Judas. Entonces, Judas, o sea, yo siempre pongo este ejemplo, pero usted no le va a dar a cuidar un dinero. Por ejemplo, Mónica recibe su sueldo y usted no le va a dar, Mónica no le va a dar el dinero, pues con todo respeto, no sé, a Damaris, porque a menos de que tengan una extrema confianza, se lo daría a guardar. De lo contrario, no. Porque de pronto esa persona se lo gasta, ¿sí o no? De pronto esa persona lo bota, no es cuidadoso, o se la roba. Y Jesús puso a Judas a cuidar el tesoro del ministerio, es decir, él cargaba la plata, el de la plata era Judas. Pero Judas tenía, como todo hombre y como todo humano, sus defectos, sus caminos para caer, sus pisadas mal puestas. Y quiero que se devuelva un poco a Mateo, perdón, no hay mentiras, devuélvase un capítulo, Juan 12. Juan 12:6. Mire lo que pasa con Judas, dice el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, o sea, era muy costoso, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién cree? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ya aquí el evangelista está hablando. Pero dijo esto, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Si usted escucha eso, usted diría, uy, Judas tan preocupado por los pobres, ¿no? O sea, Judas dijo, qué desperdicio ese perfume en los pies de Jesús, cuando siendo tan caro se hubiera podido haber vendido y haberle dado de comer a los pobres. Gente tan buena, ¿cierto? O sea, el Judas tuvo un buen cabezazo. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Judas era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿cuál bolsa? La plata del ministerio, sustraía de lo que se echaba en ella. Oiga, Jesús sabía eso. Si Juan lo está escribiendo es porque Juan lo sabía. Y yo creo que en algún momento llegaron y le dijeron, oiga Señor, pero ¿por qué Judas tiene la plata? Si Judas se roba la plata de las ofrendas que a usted le dan, Judas lo está robando. Y yo creo que Jesús dijo, déjenlo ahí. Así como le respondió, y si yo quiero que no muera, que no vea muerte, como cuando le respondió a los discípulos acerca de Juan. ¿Sabe qué? Aún en medio de la imperfección, Dios usa al que sea. Y aquí es donde empiezo a predicar. Jesús no anduvo con gente perfecta. Jesús anduvo con gente torcida, y bien torcida. Judas era ladrón. Judas robaba de frente a Jesús.
Pero aún así, cuando habían que ir a orar por enfermos, iba. Y los enfermos se sanaban. Yo creo que los discípulos no veían con buenos ojos a Judas, ¿sí o no? Yo creo que él era el punto, el lunar del parche. Yo creo que todos lo mirarían, Judas. Hágame para alcanzarme mi maleta y póngamela acá. Oye, eso sería muy fuerte, que a usted llegue a alguna reunión y le hagan eso. O usted ha tenido que estar en algún lugar donde usted ve que llega alguien como así con una cara de dudosa reputación, y usted una vez coge su mochila y la pone, la cierra y la pone cerca suyo, o la coge. ¿Alguien monta en Transmilenio? Mire, la gente está sacando músculo. ¿Sabe por qué? Porque cuando se sube alguien de eso, coge y como que esto se contrae así. Porque guardan sus cosas. La pregunta es: ¿por qué Jesús no guardaba el tesoro? ¿Por qué Jesús le permitió a Judas robar? Y aún así Judas era su amigo. Yo creo que Juan se pudo poner celoso, o cualquier otro. ¿Por qué no me da el dinero a mí? Yo no se lo robo, yo se lo multiplico. Yo creo que los discípulos pudieron en algún momento estar celosos. Pero Judas era amigo de Jesús. Y cuando viene y lo entrega, Judas no le responde: oiga, miserable, rata inmunda, arrastrado, larva, babosa, usted me viene a entregar. Jesús le dijo: amigo. Como si Jesús no supiera a qué vienes. ¿Sabe qué hizo Jesús? De una vez lo confrontó: amigo, ¿a qué vienes? Usted es mi amigo y me va a entregar. Porque eso fue traducido en el cerebro de Judas con eso: amigo, usted me va a entregar. ¿Cuántos han experimentado a un Judas en su vida? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado a un Judas en su vida? Voy a preguntarles: ¿cuántos Judas se le tiraron la vida? Ay, sí, es que nos vamos a perder. ¿Sabe este mensaje? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Amando a Judas. Porque todos lo señalamos, pero gracias a Judas usted está sentado hoy acá. Ay, Dios hubiera podido usar otro medio, pero usó a Judas. No quiero decir que Dios no hubiera podido usar otro mecanismo para que usted hubiese sido salvo, para que Jesús fuera a la cruz, pero usó a Judas. Y miren lo que dice Mateo 26, 14 al 16. Le voy a leer Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No, Judas no buscó oportunidad para entregarle. Eso lo escribió el evangelista para extender todo el tiempo que Judas se demoró en entregarlo. Pero no es tan sencillo. Judas no quería hacerle daño al Señor. Jesús siempre, ¿de qué les habló? Del reino. Yo soy el rey. Yo tengo un trono. Y Judas, ¿qué era lo que quería? Plata, poder y posición. Entonces, ¿qué anhelaba Judas? Pues que se manifestara ese tal reino de Jesús. Como veía que Jesús tenía poder, él se echó un cabezazo y dijo: pues yo lo voy a entregar. Y si él tiene un reino, lo van a tener que venir a defender, porque no van a dejar morir al rey. Judas no lo hizo de mal. Créalo que no. Y Judas fue y entrega, y dice: por 30 monedas entrega al Señor. Y mire lo que dice ahí un capítulo adelante, capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, mire, ¿saben?
todos los evangelistas se la montaron a Judas. Mire, todavía no lo había entregado. ¿Y sabe qué escribe Mateo? Había uno, como quien dice, no lo conozco mucho, había un tal Judas Iscariote, el que le iba a entregar. Y en el verso 27, en el capítulo 27, verso 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado. Ya sabemos que está hablando de él. Dice: viendo que era condenado. ¿Quién? Jesús. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Usted por qué cree que Judas se ahorcó? La culpa. La culpa hizo que Judas se ahorcara. Pero él dice que él se arrepintió de haber entregado a Jesús. Y él quiso resarcir su daño y fue y entregó la plata. Dijo: no, yo ya no quiero la plata porque entregué sangre inocente. Claro, cuando vio que nadie llegó a defender a Jesús, él dijo: la embarré. Entregué a Jesús, no debe haberlo entregado. ¿Qué hice? Él fue y entregó las 30 monedas de plata esperando que los sacerdotes lo soltaran. Y no lo soltaron. ¿Y sabe qué hizo Judas? Se mató. Pregunta: ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús murió? Bueno, eso fue antes. Lo negó. Después de morir, se fue otra vez a pescar. Ya no siguió el legado de Jesús, sino se fue a pescar. Cuando Jesús resucita y se le aparece a Pedro, ¿qué pasa? ¿Jesús le reprochó? ¿Jesús le reclamó? Ni siquiera. Yo creo que Jesús nunca lo comentó con los discípulos. Ay, embarrada en Judas, ¿no? Miren el daño que nos causó. Nos separó por unos días. Debía haberles hecho caso. Debía haberlo botado, echarlo fuera, no haber caminado con él. ¿Sabe Jesús qué hizo? Cogió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ya Pedro era salvo, porque gracias a la entrega de Jesús y a la muerte de él y todo su sacrificio en la cruz, Pedro, Juan, Jacobo, Simón, todos fueron salvos. Andrés, todos fueron salvos. Entonces yo quiero que usted se centre en una cosa ahorita mismo. Quiero que piense cuál es el Judas de su vida. ¿Cuál es el Judas de su vida? ¿Quién lo está entregando? ¿O quién lo dañó tanto que usted todavía no se supera? ¿Su papá, su mamá, su hermano, su tío, un desconocido? ¿Quién es su Judas? Porque uno convive con Judas. Hay gente que no le va a importar entregarlo a usted. ¿Quién fue más traidor? ¿Judas o Pedro? ¿Qué opina usted? ¿Por qué? ¿Sabe? Judas lo vendió, pero Judas se arrepintió. Pedro no. Pedro no se arrepintió. Pedro, después de negarlo, dejó el ministerio, dejó la iglesia y se fue. Tuvo que venir Jesús otra vez a reconquistarlo. A él y al resto de apóstoles. Y a veces miramos que es más traidor el que nos causa un daño que usted que entregó al Judas. Porque a veces nosotros mismos entregamos a Judas para que se ahorque. Pero usted no se da cuenta que lo que hace el Judas en su vida es promoverlo. Por eso yo quiero que usted aprenda a amar a quien daño le hizo. No es sencillo, no es fácil. Eso es un proceso.
Pero saben, yo agradezco a Dios por los Judas que han pasado por mi vida, porque gracias a ellos no estoy donde estaba, ni soy quien era. Le voy a decir algo, Judas nos transforma. El detalle es quedarme señalando a Judas. El detalle es quedando con una herida porque Judas me entregó, porque Judas me dañó. Quizá usted hoy va a tener que perdonar a Judas. Yo estoy seguro que Jesús lo perdonó. Y estoy convencido de algo más, pero no se lo voy a decir. Pero Jesús no perdió a su amigo. Jesús no lo perdió. ¿Usted considera que Jesús hubiese sido tan malo y tan perverso de haber dejado perder a alguien solo porque una profecía lo diría? Sí, una profecía lo decía, pero Jesús murió por todos. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a cambiar la vida de Pedro? Después de resucitado Jesús. Ay, pastor, pero un suicidado no se salva. Bueno, no sé. Yo no puedo entrar en eso solo le compete al Señor. Pero dice que Judas se arrepintió y algunos dicen que le dio remordimiento. No, él se arrepintió. A él le empezó a haber entregado a Jesús. Y usted está rodeado de muchos Judas. ¿Sí o no? En su trabajo, en su familia, en su universidad, en donde sea, siempre va a haber alguien que le dañe la vida o que aparentemente se la dañe. Por ahí dicen que si el amor no mata, desfigura. ¿Cierto? Una traición no mata a nadie. Una traición lo fortalece a usted. ¿Sí o no? Una traición lo fortalece. Mire, que el traidor siga siendo traidor. Al fin y al cabo hay gente que cuando usted esté mal lo va a dejar tirado. Eso es normal. Porque se creen con el ánimo de juzgar. Ese también es un Judas. Quizá usted está señalando a su Judas, pero quizá es más Judas usted que el Judas que usted cree que es Judas. Porque peca más el que está bien y no ayuda a levantar que el que está caído y en su pecado peca, en su estado peca. Suelte a su Judas, libérenlo y libérese. ¿Usted se imagina a un Jesús resucitado llorando por Judas y lamentándose porque Judas lo entregó? No. Quiero que vaya, con esto voy cerrando Efesios 2. Jesús murió en la cruz amando a Judas. Una de las agonías que Jesús sufrió fue preguntarse dónde estaban sus amigos. Yo no sé si a usted le pueda llegar a pasar en algún momento preguntarse: Dios mío, ¿dónde está toda la gente que caminaba conmigo? ¿Dónde está toda la gente que yo pastoreé, que yo aconsejé, que me seguían? Es muy berraco cuando usted lo sigue mucha gente y después lo escupen. Delante mío pasaban y me escupían en el piso cuando me veían. Hágame el favor. Y eso a usted lo hiere. Gente, chinos, gente, mujeres, hombres, que usted los ayudó y eso se olvida. ¿Saben quiénes son más Judas? Ellos. Porque en vez de levantarme, lo que hicieron fue pisotearme. ¿Por dónde estaban los discípulos que no buscaron a Judas? ¿Por qué no le dijeron: Judas, qué hizo? Pero no un amoroso Juan que lo buscara y le dijera: hijo, ya la embarró, pero no vaya a ser una tontería. ¿Dónde estaba Andrés, el amoroso, el que le predicaba a todo el mundo? ¿Usted cree que Judas no estaba cerca de ellos? No lo iban a poder encontrar cuando los sumos sacerdotes, los ancianos. Judas estaba por ahí, no estaba escondido. Pero nadie lo buscó. Nadie le dijo. En su momento de crisis, nadie lo ayudó.
¿Qué tal usted sea más Judas que el propio Judas? ¿Dejaron morir a Judas? Lo dejaron morir, vean, lo dejaron morir. A mí no me vengan con el cuento si él se quiso ir a matar. Pero él no era un hongo en el mundo, él tenía que estar con alguien. Yo creo que algún discípulo, alguien llegó y le dijo, oiga, vea que el Judas dijo que ya no soportaba esto, ¿qué hacemos? De pronto la respuesta fue la misma, allá tú, pues allá él. Y usted desconoce que el proceso que usted hoy vive por Judas es el proceso que Dios le está prestando para usted promocionarse. ¿A su mente llega algún Judas en este instante? ¿Sí? ¿Llega algún Judas a su mente en su vida? ¿Que le haya hecho daño, que lo haya traicionado? ¿Sí? Haga una evaluación instantánea, rápida. ¿Usted está en el mismo punto que antes de ser traicionado? ¿Sí o no? No. ¿Usted qué considera? Yo creo que yo por lo menos no. Mire, yo ya no veo las cosas como las veía antes. ¿Para qué? ¿Para qué me escagalero? Perdón, ya lo dije. Hermanos, escagalerar es para qué me afano sin necesidad. ¿Para qué me afano sin necesidad? ¿Para qué digo yo, Señor, mira aquel que me hizo daño? Y me detengo en pensar en él. ¿Para qué? Si lo que él me hizo es una escalera para yo promocionarme, una plataforma para yo escalar. El daño que le hicieron y el Judas que estuvo en su vida, usted va a tener que decirle al Señor, gracias por el Judas. Porque le voy a decir algo. Si usted no ama hoy a su Judas, mañana van a llegar otros que lo van a dañar, peor que Judas. ¿Sí o no? ¿Sabe? Pedro nunca superó a Judas. Y quizá él siguió siendo hipócrita, porque Pedro siguió siendo hipócrita. Usado por Dios, lleno del Espíritu, pero hipócrita. Cuando Pablo lo coge contra una pared y le dice, ¿sabe que no sea hipócrita? Que porque vienen los de Jerusalén, entonces ahora solo come con judíos. Sea serio. ¿De quién era ese perfil? ¿Solo de Judas? No. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. Les dijo, no me crucifiquen como al Señor. Denle la vuelta a la cruz. Crucifíquenme de cabeza. Tremendo. Pero a Pedro le costó. Aunque Jesús no se la cobró en el momento, a Pedro le costó la falla con Jesús. Y no lo aprendió. Pedro no lo aprendió. Créalo que él murió y no lo aprendió. Judas lo aprendió. ¿Sabe cuál fue el error de él? Matarse. Ese fue el error de él. Pero Judas fue y restituyó. Dijo, ya no quiero la plata. Me arrepiento. Lo lloró. Pero el peso de no tener a alguien cerca que lo levantara, porque eso es muy necesario. Por eso usted no se las tire de mucho amigo cuando usted no los ayudó a levantar. Porque ser amigo en las buenas es muy bueno, pero en las malas los quiero probar. Judas se mató. Estoy convencido que la sangre de Judas cayó sobre los apóstoles. Convencido estoy, porque ninguno hizo nada, ni por Jesús, ni por Judas. Judas era el más vulnerable. No escribió el mismo Pablo, si alguno de ustedes está bien parado, mire que no, caiga. Jesús mismo se los enseñó. ¿Quién es su Judas? Yo quiero que hoy traiga su Judas a su cabeza. Y hoy usted le pueda decir, Señor, gracias. Gracias por Judas. Porque no estoy donde estaba. Porque mi carácter no es lo mismo.
porque mi reacción ya no es la misma. Entonces la semana pasada escuché que alguien dijo algo de mí. Vea, a mí antes eso yo me... ¿Quién es? Yo voy a ir a frentear. ¿Sabe ahora qué me da? Gozo. Que sigan hablando. Porque lo que no han podido hacer ellos, lo he podido hacer yo. Si hablan de usted, es porque usted ha podido lograr algo que ellos no. Y eso hay que aprenderlo a ver. Me dañaron la vida, ya no será lo mismo. Pues si usted se queda ahí, le aseguro que su vida va a ser la peor. Pero si usted resucita como Jesucristo, su vida va a ser la mejor. Usted va a alcanzar lo que usted creyó que había muerto. Mire lo que dice Efesios, y con esto cierro. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Saben por qué Pablo está diciéndole esto a los efesios? Porque nosotros antes éramos pecadores, porque antes vivíamos conforme a nuestros deseos carnales, pero cuando resucitamos con Cristo, ya no. ¿Quién entregó a Cristo? ¿Quién? Judas. ¿Para qué lo entregó? Para que muriera. ¿Y usted por qué es salvo? Por la muerte de Cristo y su resurrección. Eso quiere decir, lo que yo estoy tratando es que cada engranaje encaje y pueda empezar a circular la maquinita. No, el proceso de la salvación no empezó cuando aprendieron a Jesús. El proceso de la salvación no empezó únicamente cuando Jesús vino a la tierra. Todo era un engranaje, todo se conecta con engranajes. Va una llavería así junta. Nació Jesús, fue enviado, Jesús nació, Jesús creció, consiguió a los discípulos, ¡plim!, apareció Judas, el que lo había de entregar. Siguió Jesús su camino, ¡plim!, arrestaron a Jesús. ¿Sí? Pero no solo podemos concentrarnos en Jesús. Hubo un Judas, un Pedro, un Jacobo, un todos que lo dejaron a Jesús, y eso hizo que Jesús fuera a la cruz. Por esa razón hoy usted es salvo, y dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahí quiero parar, y este es el final de la predicación. Asimismo nos resucitó. Mire, el Judas lo pudo haber entregado a usted, y usted pudo morirse en el proceso. Su vida pudo haber muerto, sus sentimientos, sus emociones, sus sueños, sus deseos. Judas lo entregó. Pero asimismo, el Dios que levantó a Jesucristo, lo levantó a usted y lo resucitó. Y resucitó sus sueños, resucitó su vida, su cuerpo, su salud. No sé si me está entendiendo, pero hoy quiero que usted se vaya de acá amando a Judas. Porque sin Judas usted no va a ver la gloria de Dios. Su vida no va a resucitar, porque es necesario que Judas me entregue para que yo después de la cruz resucite. Amén. No me está entendiendo. Es necesario que Judas pase por su vida para que después de su cruz usted resucite. Amén. Por eso no menosprecie los procesos. Por eso no menosprecie los procesos por los que usted pasa, donde usted considera que no son buenos, que todo es malo. Alabado sea el Señor, por cada amor lo hizo Él y no yo. Que los sacrificios que yo hago por la iglesia no es por ustedes, es por Él. ¿Y sabe a quiénes agradezco? A los Judas que hicieron parte de mi vida. Y a los aguijones que quizá todavía permanecen, porque no me dejan olvidar de dónde me sacó el Señor.
Amén. Alabo a Dios por la copa que tuve que beber. Y alabe a Dios por la copa que usted tuvo que beber. Porque usted no está hoy ni sin Cristo. Tiene vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. ¿No les parece bonito? A veces decimos, oiga, pero tanta cosa mala que me pasa. Oiga, catapúltese. Ocupe lo que el diablo hace mal y el mal que le trae para usted sacudirse y ser diferente. Si el diablo casi lo mata, pues ahora y no. Ay, Señor, yo no me veo, porque nosotros nos victimizamos, ¿no? Eso dije yo. Señor, ¿por qué me hicieron? Cuando el Señor me dijo, ¿para qué pregunta si usted abrió las puertas? Usted odiaba, usted hizo, usted deshizo, usted habló, usted hizo, usted fue, usted vino. Ah, no, pues sí, mejor digamos así. Porque la culpa empieza. Yo debo reconocer mi culpa. ¿Sabe? Jesús no pudo ponerle freno a eso porque él sabía que tenía que cumplirse una palabra. Pero Jesús podía haber estado en el carácter y en la posición exacta para decirle a Judas, ¿sabe qué, Judas? Entrégueme la plata y ya no hace parte más de mis 12. Ahora va a ser parte de los 70. Ya no lo quiero cerca. Jesús lo hubiera podido hacer. Porque tenía que cumplirse un propósito. Ese escenario de Judas no solo nos muestra una traición, nos muestra los procesos que Dios usa para promocionarnos y promovernos a otras dimensiones. ¿Alguna vez ha leído La Cuarta Dimensión del pastor Paul Yonggi Cho o David Cho? ¿Nunca ha leído La Cuarta Dimensión? Oiga, estos hermanos de la vieja guardia no han leído nada. Para comer bien, van a tener un buen trabajo, van a tener un buen hogar. Pero ¿saben? Quizá en medio de eso está antecedido por el dolor. Porque todo cuesta. Dios no es un horno microondas, ni un cajero automático sin clave. Escuche esto. Uy, sería rico un cajero automático sin clave. Nos invita a almorzar todos. Dios es Dios. Y Él sabe lo que usted necesita. ¿Usted cree que no necesitaba eso? Yo le aseguro que sí lo necesita. Y que si hasta este momento usted no lo ha entendido, lo sigue necesitando. Y cierro con esto. El proceso de Judas se termina cuando usted ame a Judas. Póngase sobre sus pies. Su proceso va a terminar cuando usted ame a Judas. Así que usted hoy va a hacer una oración y le va a decir al Señor, Señor, yo reconozco que en mi vida han habido Judas, o quizá yo he sido Judas para muchos. Ayúdame a no irme a colgar, ni a irme a suicidar, ni matar mi vida por otros. Pero te ruego y te pido daño por el robo, Padre, por el maltrato, por la violencia, por los golpes que me dieron, Señor. Porque quizá ese es el Judas que necesité para hoy entender que tu misericordia me acompañó toda la vida. Es de pronto el Judas que necesité, Señor, para hoy reconocer que tú nunca me dejaste solo y que a pesar del dolor, tú resucitaste y yo contigo. Resucita, Señor, mi sueño. Resucita, Señor, mi vida, mis emociones, mis sentimientos. Resucita mis anhelos. Resucita aún mi cuerpo si está enfermo. Hoy que era su amigo, nos hizo daño. Pero gracias a ese acto, hoy estamos donde estamos y estaremos a donde vamos a llegar, Señor. Por eso hoy